fuerzas en su nuevo caminar. Y nosotros estamos muy agradecidos por toda su ayuda. Feliz sábado, hermanos. That is all the Spanish you'll get this morning from me. Ese es todo el español que ustedes van a tener esta mañana. You guys know I was born in Brazil, so I can fake a little Spanish. But, Como ustedes saben, yo nací en Brasil, por eso puedo imitar o engañar con un poco de español. But very, very little, of course. Un poquito, por supuesto. So I just want to. Así que por lo tanto yo quiero. Just want to say how much I appreciate each one of you. It's been a blessing and a pleasure to get to know all of you. Some of you I think I've seen before. I haven't spent a whole lot of time, but it's been a blessing getting to know you. Quiero decir que le agradezco mucho todo lo que han hecho y que ha sido un placer y una bendición conocerlo a ustedes, a algunos por mucho tiempo. You want to come up here too? ¿Quieres venir aquí arriba? I feel bad. I feel I should be there. Me siento mal si estás allá abajo. But I know that God has been doing some really wonderful things here in this church, and I pray for you guys all the time. Pero yo sé que Dios está haciendo grandes cosas aquí en esta iglesia y yo oro por todos ustedes. And I know this is just the very beginning, and God has even greater plans in the future. Y yo sé que este es el primer principio y que Dios tiene grandes planes en el futuro. This morning I want to talk to you a little bit, and some of you, depending if you were in the other church, you may have heard this, but I want to share a story. It's in the book of Acts chapter 9. Esta mañana yo quiero hablarles a ustedes algo que quizás ustedes han escuchado porque lo he mencionado en la iglesia, de una historia en el libro de Hechos de los Apóstoles 9. So if you have your Bibles this morning, si ustedes tienen sus Biblias esta mañana, Acts chapter 9, we'll have it in English on the screen where you can follow in your Bibles, and we'll try to read it in Spanish. Entonces ustedes van a verla en la pantalla en inglés, pero si ustedes la tienen en sus Biblias, la vamos a leer en español. And we'll read Acts 9 verse 1 through 19. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles 9, versículos 1 al 19. And so this is a familiar story about Saul who became Paul. Esta es una historia familiar de Saulo que vino a ser Pablo. And you know the story that God wanted to bring some positive change for his life, something better. Ustedes saben su historia, que Dios quiso hacer un cambio positivo, algo mejor. But something better does not always mean something more convenient. Pero algo mejor no siempre significa que va a ser lo más conveniente. We understand that with every rose, there are also thorns. Nosotros también entendemos que con todas las rosas también hay espinas. And so this is part of the story here that we'll be reading about Paul. Esta es la historia que vamos a estar leyendo acerca de Pablo. So Acts chapter 9, beginning verse 1. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Did you say you wanted some of them to read? I'll let you just read the verses. Si alguno de ustedes puede leer los versículos del 1 al 9 en el capítulo 9, 1 al 19. Amén. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Acá 19. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Okay, so you have several verses there, kind of a long story, but what happens in the story? Ahí hay muchos versos, pero ¿qué pasó en la historia? What was Saul doing at the beginning of the story? ¿Qué estaba haciendo Saulo al principio de la historia? Persiguiendo, como dice, la secta, ese camino, ¿verdad? Que es los cristianos que estaban levantándose. So he was persecuting he was in the group that they were persecuting the Christians that they were rising up. So, was he sincere? ¿Él era sincero? Sí. Yes. Did he think he was doing what was right? ¿Él pensaba que él estaba haciendo lo que era correcto? Sí. Standing Yes. for the truth, for the church. Por la verdad, por la iglesia. Sí. And Yes. in the name of truth and the church and everything else, he was dragging people out of their houses. En el nombre de la iglesia, en el nombre de la verdad, él estaba alando las personas desde las casas And killing them. y matándolos a ellos. Very sincere, but sincerely wrong. Muy sincero, pero sinceramente incorrecto. And so God had something better for him, had a different plan for him. And you see that in the middle of the journey. Pero Dios tenía algo mejor para él, y él lo ve en la mitad de su camino. And he's there on the road to Damascus, and going to this place, of course, with letters to go and kill more people. Y fue en el camino hacia Damasco, que iba con cartas para matar a las personas. And of course, he sees this vision, this light from the heaven, and he asks, "Who is this? Who are you, Lord?" He says, "I'm Jesus, who you're persecuting." He has a different experience, and he's blind, and he's told to go to this man. You'll find this man Ananias. Entonces mientras él va, ve esta luz que le entra a los ojos. Entonces aparece esta voz que le dice: ¿Y quién eres tú? Y él le dice: yo soy el Señor.
Entonces él dice que va a matar, pero entonces parece que tiene que ir donde Ananías. And so we read the story, and a lot of times we'll read a Bible story, and we don't put ourselves in the shoes, in the place of the character of the individual. Muchas veces leemos la Biblia, pero no nos ponemos a nosotros mismos en los zapatos de quien se está leyendo la historia. We're just kind of reading it like, oh, that's cute, that's a nice story, and then we go on with our lives. Que leemos muchas veces, oh, esa es bonita, esa es una historia buena, y ya, entonces luego continuamos con nuestro camino, con nuestra vida. But even in this story, it's kind of sad and scary, but there's a bit of humor there. If you put yourself in the shoes of Ananias. Y también es un poco de humorístico y de tristeza aquí en la historia, pero hay que ponernos en los zapatos de Ananías. And he's heard all these things. So we're here in Champaign, and we heard that in Muhammad or one of the nearby towns in Danville, there's this guy who's killing people left and right. Y nosotros escuchamos esto y escuchamos como que imagínate en Champaign y en Danville que hay este hombre que está matando a todos, And he said, hey, he's coming to Champaign, maybe even here to the Adventist church, the Spanish Adventist church. We want you to get close to him and pray with them and love him and embrace him. But he's like a serial killer. He's been killing people all over town. Entonces ustedes escuchan que ese que mata va a venir acá, va a venir aquí a Champaign, a la iglesia hispana. Entonces nosotros escuchamos que hay que amarlo, que hay que darle amor. Entonces a ese que ha matado a mucha gente en el Danville. So we can understand why he may have some hesitation when he's heard all these awful stories about him, even if it seems that its direction is coming from God. Por eso podemos entender que Ananías estaba perturbado, como que este hombre viene, e incluso cuando él escuchó que la voz que le estaba hablando era la voz de Dios. And even if it was, what if by some small chance it's a trap? ¿Y qué tal si no era, o por una pequeña oportunidad, qué tal si era una trampa? So they're going through all this, and he's wrestling with this idea, I feel God is telling me this, and this guy, I've heard all these different things, but he finally decides to follow the instructions of God. Entonces él escuchó esto y con todo eso, pero finalmente él decidió seguir la instrucción que Dios le dio. And it's after God shares a little bit about him, and he says, I believe it was verse 16, you can check. Entonces si luego él lo vio y cree que es en el versículo 16, y voy a chequear a ver. And God responded to his questions with this. You can read that. Y Dios le responde a su pregunta y lo voy a leer. Pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. So he says, I know you have this idea of who he might be and what you've heard about this guy, but I have chosen him. Yo sé que tú tienes esta idea de quién es este hombre por lo que tú has escuchado, pero yo he escogido a este hombre. What you know about him is not who he is now, that's who he was. Lo que tú sabes acerca de él es lo que él era ahora, pero no es lo que él va a hacer luego. Because once we have an encounter with God and we surrender, our old life is old news, that's an old story. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, toda la vida vieja ahora viene a ser una nueva vida en nosotros. And when the new experience begins, y cuando la nueva experiencia comienza, family, friends, and most importantly, Satan behind the scenes will try to bring up our past. Cuando el cambio comienza, familiares, amigos y sobre todo Satanás detrás de la escena va a traer nuestro pasado al presente. But what matters is not what we did before, not what people think about us, not what my wife, husband, friends, but what God knows about me. No, lo que importa no es lo que la gente, mi amigo, mi familia piensa acerca de mí, es lo que Dios piensa acerca de mí. That's what's most important. Eso es lo más importante. And so we have here, Ananias is having these questions, and God says, no, I chose Saul. Y ahí tenemos a Ananías con todas esas preguntas, pero Dios dice, no, Dios dice, yo escogí a Saulo.
So first he says, I chose him, and he's going to be this chosen vessel of mine to go into all these different places and share the good news. Yo lo he escogido a él, he escogido a este vaso para que él vaya y comparta las buenas noticias a los lugares que yo le mande. But God wants to tell the whole story, Pero Dios quiere decir toda la historia. so he keeps going. Él sigue moviendo. Not only have I chosen him to do all these things, but there's more. No solo ha escogido a él para hacer todas estas cosas, pero hay más aún. He says, I will show him how many things he must suffer. Pero le voy a mostrar a él cuánto más él va a sufrir. You know, sometimes when we think about the Christian experience, the Christian life, we enjoy all the benefits. Pues muchas veces cuando escuchamos acerca de la vida cristiana, nosotros disfrutamos todos los beneficios. But we don't want to hear the second part of this verse Pero nosotros no queremos escuchar la segunda parte de este versículo about suffering, acerca del sufrimiento, because that's a very difficult passage. porque es un pasaje bíblico difícil. And you think about when we're giving Bible studies and when we're sharing with friends and family, Y nosotros pensamos cuando estamos dando estudio bíblico, cuando compartimos con la familia, con los amigos, and we say, listen, I have this church and this truth, and they believe that Jesus is coming soon, and you get to live forever one day, and you have a health message, and you have the Sabbath, all these wonderful things. y nosotros le decimos, nosotros tenemos el estudio bíblico, tenemos este mensaje maravilloso, tenemos el sábado, tenemos de que Jesucristo viene por segunda vez, tenemos el mensaje de salud. And what we do is there's something called the min-max principle. Entonces tenemos algo que se llama la mezcla del principio, That we maximize the good and minimize the bad. donde nosotros le ponemos lo máximo a lo bueno y minimizamos lo malo. And that's not all bad, because Christianity and God offers so many good things. Y eso no está mal porque la cristiandad ofrece muchas cosas buenas. But imagine if we led with the second part of that verse. Pero imagínense si nosotros empezamos con la segunda parte del versículo. Say, hey, I just joined this awesome church, and if you're part of it, you will be hated. You might be dragged out of the building and beat up and killed, and all these awful things are going to happen to you. Pero si yo empiezo con ese versículo donde te odio, donde lo halo y todo eso, entonces la cosa no es fácil. How many people do you think would want to join? ¿Cuántas personas ustedes creen que quieren entonces unirse a nosotros? Even us, we might say, well, I didn't know that you believe that part too. Incluso nosotros mismos vamos a decir, yo no sabía que ustedes creían en todo eso. And we say, Feliz Sábado, and I'm out. Voy a decir feliz sábado y ya, y salgo. But the beautiful thing about God is He gives the whole picture, the whole story. Pero lo maravilloso de Dios es que Él da todo lo de la imagen, que Él da todo lo de la historia. He says, listen, I have all these benefits, all these promises, all these things I want to do for you, but along with that, you will have trials. Él dice que tengo todas estas promesas, tengo todas estas cosas maravillosas para ti, pero con eso también vas a tener tribulación. If you could, I think my slides are not working. If you could change manually. Yo creo que mis pantalla no está funcionando, puedes cambiarlo manualmente. It's all the way past the verses to the white one. So you guys know about millennials. O sea, por lo tanto, ustedes conocen acerca de los milenios. Sí. So let me put here on the screen. Keep going all the way to the white. There you go. Go back. There you go. So millennials born from 1981 to 1996. Entonces, los milenios nacieron desde el 1981 hasta el 1996. How many of you happen to be millennials in the room? Okay. So 81 to 96. So I qualify. I'm right there. 1981 I was born. Entonces sí, yo califico porque yo fui nacido en el 1981. So what have you heard about millennials? Has it been good? Bueno, que ustedes han escuchado acerca de los milenios, ¿es bueno?
Not so much? No mucho. So they say this is, they call it Generation Me. Eso le llaman la generación del mí, del yo. Thank you. Gracias. They're the entitled generation. Esa es una generación con título. So they say, listen, I don't expect, and I'm not saying this is true because I'm part of this generation, but they say, I don't expect to work hard, but I deserve a great job. Esta generación dice, yo no tengo que trabajar duro, pero yo merezco tener cosas buenas. With very high paying job. Con una buena entrada de dinero, con un pago alto por su trabajo. I don't want to invest in a relationship, but I expect it to last forever. Yo no quiero pasar tiempo en la relación, pero quiero que esté por siempre la relación. And so there's a lot of assumptions. They say this group, they just want all these things. They want all the good, all the benefits without the bad. Entonces hay mucha asunción asumimos mucho acerca de esta generación, que queremos todo lo bueno. For my poor millennial brothers and sisters, I want to believe that this is not true. Para mis pobres hermanos del milenio, yo quiero creer que eso no es verdad. Or at least not the whole picture. Pero al menos no todo lo de la imagen. Because the reality is we can all feel entitled, right? Porque la realidad es que todos nosotros nos podemos sentir con títulos. So we say, I mean, if we had it our way, if we were able to choose, we would want only good. Pues si nosotros tuviéramos la oportunidad de escoger, entonces vamos a escoger solamente lo bueno. You heard of people talk about for years in commercials, you take this pill. Usted ha escuchado por muchos años en los comerciales, ustedes toman esta pastilla. You don't exercise. Ustedes no hacen ejercicios. Don't change your diet. No hay cambios en la dieta. Don't do anything different except for take the pill. No hagan nada diferente, solamente tomar la pastilla. And six pack. Y ya te dio los abdominales con los 6 abdominales. Completely fit, great shape, healthy. Completamente firme, saludable. And if that was true, if we could have that way, we would want that, right? Y si fuera eso, pues entonces nosotros queríamos escoger eso, porque eso es lo que queríamos. If we're honest with ourselves, Si nosotros why would we work harder if we don't have to? Si nosotros fuéramos honestos con nosotros mismos, porque entonces no trabajar duro si tuvieran confianza. So if we could choose, we wouldn't choose bad things. We would want only the benefits, right? Si nosotros pudiéramos escoger, solamente entonces escogeríamos las cosas buenas. But regardless of where we were born, whether we are Generation X or Millennials or Generation Z, Pero a pesar de que, sin importar dónde hayamos nacido, si somos la generación X, somos los milenios o si somos la Y, and regardless of labels and what culture is telling us that we should believe and we should think like, a pesar de las marcas o lo de que la sociedad trate de ponernos a nosotros de lo que somos, once we signed up for Christianity, una vez que nosotros entramos en el cristianismo, we abide by different rules. nosotros entonces estamos con diferentes reglas. We belong to a different team, to a different kingdom. Nosotros pertenecemos a un equipo diferente, nosotros pertenecemos a un reino diferente. And so, as part of that package, we need to understand that there's the wonderful promises, the blessings, the good, but also some persecution. Entonces, con ese paquete en el cual estamos, vamos a tener que tener maravillosas bendiciones, vamos a tener lo bueno, pero que también con la parte que es del sufrimiento. And Jesus tried to warn us and try to share this with his followers and with us time and time again in the Bible. Y Jesús nos alerta cuando estaba con los seguidores y incluso con nosotros en la Biblia de tiempo en tiempo. Matthew chapter 16, verse 24. Vamos a leer Mateo 16, capítulo 16, versículo 24. Si alguien lo puede leer.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. I would love it if Jesus says, if you want to follow, come after me. Yo amaría si Jesús dijera, ven y sígueme. Change absolutely nothing. No cambies nada. Remain the same for the rest of your life. Permanece como estás por el resto de tu vida. And you will have roses and flowers and sunshine. Y vas a tener rosas, flores y el luz solar. It will be smooth sailing. Y va a ser sumamente suave. And you'll be saved one day. Y vas a ser salvo un día. That's not what it says. Pero eso no es lo que Jesús dice. He says, if you come after me, there are two things before you follow me. What does he say? Pero él dice, si ustedes me siguen a mí, hay dos cosas que ustedes van a pasar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Well, before I continue, let me just share this. I don't want misunderstanding. Antes de continuar, déjame aclarar esto para que no quiero que ustedes lo malinterpreten. Just like a hospital, Es como un hospital. doctors and nurses don't expect you to get better before going to the hospital. Médicos y enfermeras no esperan que ustedes mejoren antes de ir al hospital. You're going there because you're sick. Ustedes van allá porque ustedes están enfermos. So we come as we are. Entonces nosotros venimos como nosotros estamos. But just like the woman, the adulterous woman, he says, I don't condemn you. He accepts her as she is, but he says, go and sin no more. Entonces, como la mujer adúltera, Jesús le dice, yo no te condeno a ti, pero te digo a ti que te limpio, pero ve y no peques más. So God is so amazing that he accepts us as we are. Dios es maravilloso que Él nos acepta tal como somos. But he's too good and too loving to leave us as we are. Pero Él es muy bueno para dejarnos a nosotros tal y como estamos. So back to the passage. Entonces vamos de nuevo al pasaje bíblico. What are the two things? Una de las dos cosas. What's the first one? ¿Cuál fue la primera? So what, Negación. so what does that mean? ¿Qué eso significa? Morir al yo. Die to ourselves. So I often we have when we talk about church things and religious things, we have our lingo for it. Cuando nosotros hablamos de la iglesia y hablamos de nosotros mismos, I don't understand the word lingo. Like expressions we have. Okay, entonces como hablamos de las expresiones. But someone on the outside would ask, that's fine, but what does that mean in a practical way? Pero alguien de afuera va a preguntar, eso está bien, pero ¿cómo eso se pone en el modo de práctica? So when we think about denying ourselves, Cuando nosotros pensamos en morir a nosotros mismos, this is the idea that we have our plans, our goals, our ambitions, everything that we want to do, and we say, okay, I'm going to put those on hold. entonces está la idea que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, de la ambición y todo, pero entonces voy a poner esto aparte. Because now I have this different relationship, so I have to run it by God first. Porque ahora yo tengo esta relación, entonces tengo que dejarme lidiar por Dios primero. To see if those are the plans that He has for me. Para ver si esos son los planes que Dios tiene para mí. So this idea, denying our pleasures, our desires, our ambitions, our goals, all those things. Entonces esa idea de negarse de la ambición y todo eso, entonces se va. If you think about it, we do this in marriage, don't we? Entonces si nosotros pensamos acerca de eso, nosotros hacemos eso en el matrimonio. You may have a husband or a wife and they had all these different plans individually. Entonces ustedes tienen la esposa o el esposo y tienen todos esos planes individualmente. But now because of love, Pero ahora porque está el amor, and their holy union, their marriage, entonces la unión santa en el matrimonio,
they re-examine their plans. Entonces ellos reexaminan los planes. It doesn't mean that they no longer become a nurse or become a pilot or whatever they were wanting to do. Eso no quiere decir que no van a ser enfermeras o pilotos lo que ellos quieren hacer. But they talk to the spouse and say, hey, is this what would be best for our marriage? Pero entonces ellos le hablan al esposo o a la esposa preguntándose, ¿eso será lo mejor para nuestro matrimonio? And it's the same way with the relationship with God. Es lo mismo con nuestra relación con Dios. The other part of that is take up your cross. La otra parte de eso es toma tu cruz. And so we think about Jesus. Jesus, he knew his purpose. He knew everything he had to do. He was literally and physically taking up his cross, right? Entonces sabemos todo acerca de Jesús y literalmente Jesús sabía que tenía que tomar su cruz. He came to die for humanity, so that was his goal and his purpose. La meta de Jesús era para morir por nosotros, ese era su propósito. When it comes to us, when we're saying, what does it mean for us to take up our cross? What do you think that means? Cuando se trata acerca de nosotros, cuando dice toma tu cruz, ¿qué eso significa para ustedes? Aceptar lo que haya en nuestra situación en ese momento. Accept what is in our situation in the time. So we read that passage there about Paul. Entonces nosotros leímos ese versículo acerca de Pablo. So God had a better plan for Paul. Dios tenía mejores planes para Pablo. And part of this idea of Paul taking up his cross Y parte de esta idea de Pablo de tomando su cruz is accepting everything that God has planned for you, the good, the preaching here and preaching there, and the suffering. Aquí está todo lo que el plan que Dios tenía para él, lo bueno, el predicando aquí, el predicando allá y lo del sufrimiento. I'm gonna keep it shorter. Voy a cerrar y mantenerlo corto. Might skip a few. Salte un poquito. But this idea, you can skip the next slide. Pero esta idea, puedes saltar. Jesus shared this in John 16:33. Jesús comparte esto en Juan 16:33. If someone wants to read that for us. Y si alguien lo puede leer para nosotros. It doesn't have, oh, never mind. Go ahead. I'm on 15. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Okay. So it's important for us, he tried to teach that, listen, life will not be all pleasant, all smooth. There will be trials. And Entonces vamos a pensar en la vida, no todo va a ser suave, pero vamos a tener tribulaciones. And most importantly, Jesus said at one point, he says, listen, you can't be surprised that they hate you. Pero lo más importante es que, porque Jesús lo dice, no, porque no lo vayan a pensar que ellos te van a odiar, como Jesús lo mencionó. And he says, listen, they hate me because I'm not from this world. Entonces Jesús dice, escúchenme, ellos me odiaron a mí porque yo no soy de este mundo. So once you join me, Una vez que ustedes se unen a mí, you can't be surprised that people are angry at you if they hate you also. no te sorprendas cuando las personas estén enojadas con usted. Amén. It's the same as if back in the days during World War, we decided to join the U.S. Army, the military. Es similar como en la historia cuando durante la guerra número 2 que ellos entonces decidieron unirse al ejército. And all of a sudden, we're surrounded by Germans or other countries, and they're wanting to kill us and take our lives, and we're surprised, like, hey guys, why are you against me? Entonces no era sorprendente que de momento Alemania y todas las naciones querían estar en contra de nosotros. Entonces ahora, ¿qué está pasando? The reason they're against you is because you joined this side. Entonces la razón por la cual está pasando es porque ustedes se unieron a este lugar, a esta posición. And Jesus says, reminds us, listen, once you come on my team, this whole great controversy between good and evil.
Y Jesús dice, una vez que ustedes se unen a mi equipo, toda esta gran controversia, you need to understand that there will be promises and blessings, but you will be persecuted. ustedes tienen que entender que van a haber bendiciones y persecuciones. Yeah. And so he says there, these things I have spoken to you that you can read it in Spanish again. The same verse. Okay. So, voy a leer esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. So he shares that promise with us that, listen, don't be surprised by the trials, by all the bad things that happen, but you need to bank and put your confidence in the fact that I have overcome the world. Entonces, esta promesa está ahí para que ustedes tengan confianza y para que no tengan miedo, porque Jesucristo dice que yo he vencido al mundo. So I want to end this morning with a familiar story about Abraham. Entonces yo quiero terminar esta mañana con la historia famosa de Abraham. You guys have heard this story. God called him to leave his familiar home country and go to a different place. Entonces ustedes están familiarizados con la historia que Dios lo llamó y le dijo que saliera de su casa, entonces que fuera a una tierra extranjera. And so anytime we plan, let's say if we're in Illinois and we decide to move to Florida or to Texas. Entonces cada vez que nosotros planeamos y decidimos entonces mudarnos a ir a Florida o a ir a Texas, usually we'll say, okay, I'm going to work at this job and I'm going to live in this house, and we plan everything out. entonces nosotros empezamos a planear todo, decimos voy a tener este trabajo, voy a vivir en esta casa. And so sometimes we say, okay, I can relate to Abraham, but not really. Pero algunas veces pensamos, pues me puedo relacionar con Abraham, pero en realidad no. Because God says, take up you and your family and just go. And he didn't give all the information. Pero Dios le dijo a él, toma tu familia y ve. Y Dios no le dio toda la información. And the most he said is, I will show you. Y lo más que Dios le dijo es, yo te mostraré. And so he made promises. He says, I will do this for you, I will do that for you, I will show you where you're going to be, but he didn't give the specific details. Entonces Dios dice, yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a bendecir, pero Dios no le dio los detalles específicos. This is very difficult for us as humans. Eso es difícil para nosotros como humanos. If you're like me, you want every detail. Si ustedes son como yo, querrán todos los detalles. But the reality is, if I have everything laid out before me, an atheist could make that decision. Pero si el punto es que si tenemos todo frente a nosotros, entonces un ateo puede hacer esa decisión. It requires no faith. Entonces no necesita fe. Because when you see the job and you see the house and you see the cars and everything that you need, you say, hey, that's an easy choice. Entonces si ustedes ven la casa, si ustedes ven el trabajo, si ustedes ven el carro, pues entonces ustedes van a decir, pues eso es una decisión fácil. It takes a lot of praying, a lot of faith. Toma mucha oración, mucha fe. And Abraham there with his family, and some perhaps more spiritual, some less spiritual. Entonces Abraham allá con su familia, unos con más espiritualidad, otros con menos espiritualidad. Some following in faith, others following because he was a wealthy man. Otros que lo seguían, otros que no lo seguían porque él era un hombre pudiente. They begin on this journey to who knows where. Ellos entonces comienzan este camino a quién sabe hacia dónde. And so if you don't have trust in God, when you don't see things before you, when it's not smooth, entonces si usted no conoce acerca de lo que Dios y si es tan suave o como él lo mencionó, it becomes very easy to doubt and start to question God and wonder, is God really behind this? Entonces ustedes empiezan a preguntar y a cuestionarse, ¿es en realidad Dios detrás de todo esto? Remember when I first moved from Chicago to Michigan. Recuerden la primera vez que yo me moví de Chicago a Michigan. I had everything all set and I was going to pick up, I think I shared this story before, I was going to pick up my truck, my moving truck.
Entonces ya estaba listo, iba a coger mi camioneta para moverme. Yo creo que yo compartí esta historia. And as I'm driving to pick up the truck, Y como iba guiando para recoger la camioneta de mudanza, I didn't see a car coming at me, and I hit into another car. entonces yo no vi el carro que venía hacia donde mí y yo entonces le di al otro carro. And so I was sitting there at the rental, had a car completely smashed that I couldn't even drive. Entonces ahí yo estaba sentado en el área donde se renta y tenía sentado próximo al carro que estaba todo destrozado. And I'm asking, God, is this a sign? Do you not want me to go to Michigan? Entonces yo me estaba preguntando, Dios, ¿esto es un señal que tú no quieres que yo vaya a Michigan? And so you start to wrestle and question things and wonder, is God behind this choice, or is he putting a roadblock? Entonces empecé a preguntar el cuestionamiento y si era que Dios estaba poniendo esto en el camino como para evitar que tomara la decisión. This is how we as humans so often we pray, ask God for something, and we wait and look for open and closed doors. Entonces esto es lo que muchas veces nosotros hacemos como humanos, oramos y buscamos para ver si se abre esta puerta o se cierra esta puerta. And it requires tons of faith during those periods. Entonces se requieren muchísimas toneladas de fe durante esos periodos de tiempo. As you know, we recently accepted a call to pastor in Seattle, Washington. Como ustedes saben, recientemente yo acepté la llamada para ir al Seattle en Washington. And we've never prayed more about a decision. Nosotros nunca oramos más para esta decisión. Because we've made moves before and we always pray, but it just didn't feel comfortable about this. Pero nosotros siempre oramos para orar, pero para sentirnos más como acerca de esto. And so as we're praying, we're saying, God, I need you to open doors and close doors. Como nosotros orábamos, yo le decíamos, Señor, yo quiero que abras o cierres las puertas. And green lights and red lights. Luces verdes o luces rojas. And so we bought a house here. We would have to sell our house. My wife would have to find another job. Entonces nosotros compramos una casa, tenemos que vender la casa y mi esposa tiene que buscar otro trabajo. It's more expensive to live out there. Es más caro vivir allá. It's the biggest move we've made across the country, other than when we came to America, to the United States. Es uno de los de cuando nos mudamos de los más grandes desde que vinimos a América, ir hacia el otro lado. But we put it before God, and we listed our house for sale. Entonces nosotros lo pusimos delante de Dios y pusimos nuestra casa hacia la venta. We went away for a graduation a couple weeks ago. Entonces nos fuimos, salimos hacia la graduación 2 semanas atrás. And our realtor had an open house to show our place. Entonces el vendedor de casas ya tenía para casa abierta. Casa abierta. Casa abierta para mostrar nuestra casa. And so the same day there was storm, I think the night before and that day, and all the power was out in our neighborhood, including our house. Entonces eso fue cuando hubo el apagón de luz, que todo estaba apagado en nuestro vecindario e incluso nuestra casa. So all the other open houses were canceled. Entonces toda la casa abierta de nuestro vecindario fueron canceladas. And our realtor said, we have flashlights, we're going to do it anyway. Entonces el vendedor de casas dijo, nosotros tenemos lámparas, entonces como queramos a mostrarla. Over 40 people came to just our house. Más de 40 personas vinieron a nuestra casa. And when we returned a day later, we had 2 offers on our table. Y cuando nosotros regresamos un día después, ya teníamos 2 ofertas sobre nuestra mesa. They sold above asking price. The house sold more than the asking price. Y la casa se vendió más del precio que preguntamos. Yesterday afternoon, my wife had a second interview over video for a job in Washington. Ayer en la tarde mi esposa tuvo una entrevista por video en Washington.
And God is continuing. We still don't know where we're going to live as far as house or rent. Pero Dios sigue guiándonos, aunque todavía no sabemos dónde vamos a vivir, ya sea una casa para rentar. But God has opened one door after another after another. Pero Dios ha ido abriendo una puerta tras otra tras otra. And we trust because of His record and how He has done things in the past that He will continue to do it for us in the future. Y nosotros confiamos por la memoria que nosotros hemos tenido y por todo lo que Él va a seguir haciendo hacia en el futuro. So back to Abraham. Entonces vamos a regresar a Abraham. We'll finish here. Y terminaremos aquí. So Abraham was told to go and he's not sure what to expect and he's trying to have faith. Entonces a Abraham se le dijo que hiciera y que fuera, pero tenía que tener fe. And early on in the trip, all of a sudden there's a famine in the land. Entonces primero al principio del camino, lo primero que hubo fue una hambruna en el caminar. So you can imagine, you're thinking, say, God, you called me to go to this place, but we can't even survive. There's not even enough food for us to keep going. Entonces ustedes imagínense, piensen que dijo, ni siquiera, tú nos enviaste este camino, Dios, pero ni siquiera hay comida para poder seguir. And so they stopped temporarily in Egypt. Entonces ellos pararon temporariamente en Egipto. And you can imagine, during that delay and during that trial, imagine the Abraham and the family and those with him thinking and said, okay, what's going on? Entonces imagínense en ese periodo de tiempo mientras estaban ahí pensaban y qué estará pasando. I thought God gave you all these wonderful promises, all these blessings. Why are we suffering right now at the very beginning of the trip? Yo pensé que Dios dio todas estas promesas bellas, y por qué estamos sufriendo al principio del caminar. The book Patriarchs and Prophets shares this insight about the experience. El libro de Profetas y Patriarcas abunda acerca de este mensaje. I think you have on your phone. Yeah. Entonces lo tenemos aquí y lo voy a leer para ustedes. Y dice, en su providencia el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe, lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. Okay, let's stop there. So it says the Lord brought this trial or permitted this trial to take place. Entonces dice, Dios permitió esta tribulación a tomar lugar. For what reasons? ¿Por qué razones? To teach lesson of submission, para enseñar lecciones acerca de someterse, patience and faith. Paciencia y fe. And also, what other reason? It was for the benefit of who? Y también porque otras razones fue por el beneficio de quién? For us today. De nosotros, pero para hoy. To learn about the things, and that's what I love about the Bible. Para aprender acerca de nosotros, y eso es lo que yo amo acerca de la Biblia. That it tells the good and the bad. Que nos dice lo bueno y lo malo. If it was just the good, si fuera solo lo bueno, I just put everything down and walk away. Yo entonces pongo todo abajo y me voy. Because I couldn't measure up. Porque yo no lo puedo medir. But it tells the good and the bad, and it shows how God was there through the bad. Pero entonces nos muestra lo bueno y lo malo, y muestra cómo Dios estaba incluso con nosotros durante lo malo. He says God leads them through a way that they don't know. Que dice que Dios los guía a ellos en el camino de donde no se conoce. And He doesn't forget His children. Y Él no se olvida de sus escogidos. Go to the next one. You can finish reading that one. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. Permitió que Job fuese atribulado, pero no le abandonó. Consistió en que el amado Juan fuese desterrado a la solitaria de la isla de Patmos, pero el Hijo de Dios le visitó allí y pudo ver escenas de gloria inmortal.
Eso de la página 54 de 121. De Patriarca y Profetas. So it's just reminding us that God permitted Job and others to go through things, but he was there by their side. Entonces nos recuerda a nosotros que lo de Job, pero que Dios estaba allí al lado con ellos. And he says he does the same for us so that we can be spiritually enriched. Entonces es con nosotros para que nosotros podamos ser espiritualmente ricos. And so that our faith and our trust can be a comfort and encouragement to others. Entonces para que nuestra fe pueda ser entonces para ayuda y confortar a otros. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado sirven para llenarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha dado, que nos ha de hacer cambio. It says the very things that hurt us, that discourage us, make us feel overwhelmed. Entonces dice que las cosas que a veces nos sobrellenan o que nos tratan de quitar el coraje, are the things God uses to draw us closer to Him. Esas son las cosas que Dios utiliza para llevarnos cerca de Él. And if you think about your life, y si ustedes piensan acerca de su vida, and I think about my life, y si yo pienso acerca de mi vida, even at my young age, and I'm only 38, but you experience some things that are not so pleasant, some difficult things, you know. Entonces cuando yo pienso en mi vida juvenil, incluso ya yo soy 38, tengo 38 años, hay cosas que no son sumamente de placer. And as you're going through that, it's easy for you to start asking questions like why. Entonces es fácil ver cómo ustedes van a través de eso a preguntarse preguntas acerca ¿por qué? You're a good God. Why are bad things happening to me? Tú eres un Dios bueno. ¿Por qué cosas malas están pasándome a mí? I've tried to serve you. I've tried to do this and that. Why is this happening? Yo trato de servirte a ti, trato de hacer esto. ¿Por qué estas cosas están pasando a mí? And if in that moment, as I'm questioning and thinking about all that's taking place and hurting, sometimes even crying and wanting to quit on everything, y mientras eso está pasando, que estamos llorando, también hay otras personas que están sufriendo y queremos dejarlo todo. I know that I would never have chosen that option for my life. Yo sé que yo nunca hubiese escogido esa opción para mi vida. If God gave me a timeline, say, hey, 2012, 2014, what do you want to happen during those years? Si Dios me hubiese dado una fecha exacta, entonces en el 2012, en el 2014, entonces ¿qué vas a hacer en esos días? I would say, yo entonces wealth, voy a decir bien, ser poder, health, salud, success, éxito, relationships, relaciones, all the good things. Todas las cosas buenas. I wouldn't ask God, can you send someone that's really mean to me? Entonces yo le voy a preguntar a Dios, ¿vas a enviar a alguien que sea mal hacia mí? I don't have enough people gossiping behind my back. Please send some more. Yo no tengo muchas personas que estén hablando mal de mí en la parte de atrás. O por favor, Señor, envía más. I have too many family members. Can you take one away? Yo tengo muchos miembros de la familia. ¿Puedes quitar alguno de ellos? We wouldn't ask for those sort of things. Nosotros no vamos a preguntar todas esas cosas. And God knows that. Y Dios sabe eso. That's why He doesn't give us the option. Por eso es que Él no nos da a nosotros la opción. He gives us not what we want, but what's best for us, like a good parent. Por eso es que Él no nos da lo que queremos, sino que lo mejor, lo que nos conviene, como un buen papá. Because as He looks at the life, and as He weighs this side and that side, pues como Él ve toda la vida desde este lugar hacia el otro lugar, He says, okay, on this side you can have a very pleasant, enjoyable life.
and end up being lost. Entonces en este lugar puedes tener una vida llena de placer que la puedes disfrutar, pero vas a estar perdido. Or on this side, you can have a life of difficulty and struggles and all sorts of heartache, but through that it will keep you close to Jesus, close to God, and end up being saved. Pero en el otro lado vas a tener dificultades, no va a ser fácil, pero que eso no te vas a perder. Entonces a través de Jesús vas a ser salvo. And as he looks at both, even though this one breaks his heart and it hurts him so much to choose this one, he's thinking about the long term. He's thinking about salvation. Entonces cuando miramos los dos, pero este lugar, esta parte donde es más difícil, donde te rompe el corazón y todo, pero Dios piensa que si te quedas ahí, entonces porque Él piensa mirando hacia el futuro, entonces va a tener salvación. And so he permits things Entonces, we wouldn't choose for ourselves. Entonces Él permite cosas que muchas veces nosotros no queremos para nosotros mismos. I want to end with a story. I've heard that back in the days when they were trying to build ships. Voy a terminar con una historia allá en la historia cuando estaban tratando de construir barcos. And so they wanted to find, they call it the mast, the biggest part of the ship where they would put the sails for the ship. Entonces ellos querían buscar la parte, ¿alguien conoce esa palabra? Máster, se llama máster. El máster, donde es la parte que es la más grande del barco. Gracias. Yeah, put the sails. And so Poner las velas. they would go somewhere to a forest or somewhere where there's a lot of trees. Entonces van ahí a un lugar donde hay muchos árboles. And they would find this tree. Entonces ellos van a encontrar este árbol. And it would be surrounded with trees all over the place. Y van entonces a estar alrededor de otros árboles alrededor. They would say, okay, I think this could be a good tree for my ship. Entonces ellos dicen, pues yo pienso que este puede ser un árbol bueno para mi barco. So what they would do is they would find a tree over here and remove that tree. Entonces lo que ellos van a hacer, van a encontrar un árbol aquí y van a remover el árbol. And one over here, and one over there, and one over there, and remove the trees around it. Entonces van a remover uno aquí, otro allá y los árboles alrededor. And all of a sudden the tree is exposed. It's vulnerable. Entonces de momento el árbol se expone, es vulnerable. And so the rain comes down and the sun and the wind. Entonces la lluvia viene, el sol y el viento. And it beats up on the tree. Entonces le da arriba del árbol. And it might bend a little here and a little bit there. Entonces se dobla un poquito aquí y un poquito acá. A branch may even break off. Entonces incluso algunas de las ramas pueden romperse. But it keeps growing. Pero sigue creciendo. And over the years, as it's beat up more and more, and it's twisted and turned and all those different things, it still keeps growing stronger and stronger. Pero a pesar van pasando los años y se puede doblar aquí, pero sigue creciendo fuerte y más fuerte. And once it gets to a certain size, they cut it and they use it for the ship. Entonces una vez que llega a cierto tamaño, ellos vienen y lo cortan y lo utilizan para el barco. They say, okay, now because of all the experiences, because it withstood the wind and the rain and all the harsh weather, now it's ready for the sea. Entonces ahora con toda la experiencia, con la parte difícil, con los vientos, con el agua, entonces ahora está listo para ir al barco, para ponerlo en el barco. It's the same way with us. Es en el mismo camino con nosotros. If we could choose, we would want this tree surrounded by everything. Entonces si nosotros podemos escoger, nosotros queremos este árbol, pero con todo lo de alrededor. And we're there cozy, comfortable. Entonces estamos ahí cómodos y tranquilos. Very, very soft, delicate skin, beautiful leaves. Entonces una piel bien suave, delicada, con unas hojas preciosas. Just enjoying life. Disfrutando la vida. With no hardship because we're protected. Con ninguna parte difícil por la protección. But the first moment something comes and attacks, pero en el primer momento en que algo viene y ataque, we're not ready for it. Nosotros no estamos listos para. The life that we would choose is that life. La vida que nosotros escogeríamos sería esa vida. We want to be protected. We want to be surrounded.
Nosotros queremos estar protegidos, nosotros queremos estar alrededor. We want comfort, we want easy. Nosotros queremos estar cómodos, queremos tenerlo fácil. But God loves us too much to permit that. Pero Dios nos ama muchísimo para permitir eso. Like a good parent, He gives us not what we want or what we would choose, but what we need in order to stay connected to Him. Pero como buenos papás, no da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos, lo que más conviene para que entonces podamos ir al cielo. One last passage here. Un pasaje bíblico aquí. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Segunda de Corintios 4, versículo 17. We'll end with this one. Thank you for letting me go over. Y con esto, muchas gracias por permitirme ir a través de esto. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Si no, yo lo leo aquí. Ok. Segunda de Corintios 4, 17 dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. I want you to keep in mind and remember Yo quiero que ustedes mantengan en mente y recuerden that life may have been difficult in the past, it may be difficult today, and most likely will be difficult tomorrow. la vida ha sido difícil en el pasado, posiblemente es difícil hoy y quizás va a ser difícil en el futuro. But I never want you to forget that God's promises are true. Pero yo no quiero que ustedes nunca olviden que las promesas que Dios hace son de verdad. And please remember that it will be worth it in the end. Y quiero que ustedes recuerden, por favor, que vale la pena lo que nos espera en el final. Please continue to hold the hand of God. Por favor, continúen aguantándose de la mano de Dios. God bless you. Dios les bendiga. Amén.